Hola, ¿qué tal? Felicidades a Guadalajara por ser la capital mundial del libro. Estoy muy contento de compartir con Cristina, con Antonio, con Elisa, con Laura y sobre todo con mi maestro Wiriart, a quien le mando un gran abrazo. Él hizo mucho por mi carrera literaria, él sabe lo que hizo y le tengo un permanente agradecimiento. Entonces, Hugo, te mando un gran abrazo. ¿Por qué leemos? Yo creo que el arte en general y la literatura en particular lo que hace es ayudarnos a cambiar de perspectiva, a ver hacia donde nunca habíamos imaginado. Por ejemplo, yo estoy viendo hacia allá y de pronto llega un libro y me hace ver hacia otro lado, hacia donde nunca había imaginado. Eso es lo que hacen los grandes libros. Eh, una gran obra nos hace ver en 180 grados, recorremos todo el horizonte y empezamos a ver que el horizonte era mucho más amplio de lo que imaginábamos. La obra maestra nos hace ver en 360 grados y cuando volvemos al mismo lugar de origen, hemos descubierto infinidad de elementos a nuestro alrededor que ni siquiera imaginábamos que existían. Las grandes obras maestras nos hacen ver hacia donde realmente jamás pensamos ver. Hacia abajo, debajo de la silla, al techo, debajo de la mesa, en el bote de basura, en el piso, en la tierra. La gran obra es la que nos hace ir hacia adentro y ahí empezamos a descubrir algo de nosotros que ni siquiera pensamos que estaba ahí. Ya fuera algo que desconocíamos de nosotros mismos o algo que creíamos perdido y que la lectura no nos recupera. Pueden ser interrogantes que alguna vez nos hicimos en la vida y que dejamos de hacerla, o emociones que habíamos perdido, o recuerdos o memorias de lo que se nos quedó en el pasado. Y es curioso cómo a través de la lectura de la ficción de otro, empezamos a reconocernos a nosotros mismos. Empezamos a ver todo aquello que dejamos en el camino y que pensamos que ya se había quedado atrás, y poco a poco la lectura de esa obra nos devuelve a nosotros mismos. Ahora, ¿por qué escribimos? ¿Por qué alguien decide escribir una ficción, inventar un mundo de ficción? Si uno ve las pinturas rupestres, se da cuenta que el arte surgió en gran medida por las expediciones de cacería. Cuando regresaban los cazadores a sus hogares, contaban en el fuego lo que les había acontecido, y así los que no pudieron ir de la tribu podían saber qué habían visto estos hombres y mujeres que cazaban. Ahí se empezaron a contar las historias. Ahí, en ese núcleo del fuego, los seres humanos se empezaron a dar cuenta que era importante narrar lo que se había experimentado, lo que se había vivido. Poco a poco, quienes iban a la expedición iban agregando un elemento que podría ser verdad o no podía ser verdad, que estaba en el límite entre lo verdadero y lo ficticio. El mamut o el mastodonte eran mucho más grandes o eran de otro color, se exageraban las historias o se simbolizaban o se hacían metáforas, y poco a poco fue creciendo la ficción para agregar elementos a las historias reales, agregarles elementos que nos permitiera, por un pequeño giro, por un pequeño punto de vista, darle una dimensión distinta a la historia. Yo escribo primero porque es una adicción para mí. Yo no sé para mis compañeros y para Antonio, para Cristina, para Hugo, que son novelistas, si no sueltan las historias, las empiezan a asfixiar. A mí contar historias
me parece casi orgánico, fisiológico, porque siento que empiezan a borbotar en mi garganta, empiezan a oxidar ahí, que si no las cuento, terminan por envenenarme. Yo empecé a escribir muy, muy chico, tendría 8, 9 años. Yo era de una timidez paralizante y me encantaban las niñas. O sea, me gustaban muchísimo. Yo no pasé esa etapa de fuchi las niñas, etcétera, etcétera. Yo no me explicaba cómo mis compañeros no les gustaba estar con las niñas. Pero como yo era muy tímido, no me atreví a hablar con ellas. Entonces empecé a escribir cartas. Y a través de escribir me di cuenta que podía ordenar mejor mis ideas y expresar mejor lo que yo quería decir. Yo padecí desde niño y sigo padeciendo lo que se llama un trastorno del déficit de atención. Me distraigo con mucha facilidad, me cuesta mucho trabajo ordenar mi vida. Casi todo en mi vida son muy caóticos, pero la escritura me permitió esto, ordenar, organizar y expresar. Y es una de las razones por las cuales escribo. Y yo les voy a pedir que hagan un breve ejercicio. Todos los que están escuchando esta conversación, piensen en los 10 momentos más importantes de su vida. ¿Cuáles de esos 10 momentos fueron momentos internos o fueron momentos externos? Un momento interno, de pronto empieza a bullir dentro de alguien una decisión mientras está tomando un café. Por alguna razón, al tomar la taza de café, dice: hoy me divorcio. Es una decisión que viene del interior y que obviamente se ha ido construyendo a lo largo de muchos años. O fue una situación externa, un accidente, una caída, o encontrarse con una persona que nunca se imaginó uno encontrarse. Y piensen de esos 10 momentos de su vida, cuáles fueron obra de ustedes y cuáles fueron obra de otros. Cuáles decisiones partieron de sí mismos o cuáles decisiones partieron o de otras personas o de circunstancias completamente ajenas a mí. Yo, por ejemplo, algo que me marcó mucho fue un accidente de carretera que tuve. Sería uno de los 10 momentos más importantes. O el nacimiento de mis hijos. O el encuentro con mi mujer. Son eventos que se van construyendo de forma circunstancial. Pero hay otros en los que sí dices: tengo que ir en esta dirección y voy en esta dirección, y haces todo lo que sea necesario para que se lleve a cabo. Empujo uno a las circunstancias. En términos de Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. ¿En qué medida somos yo y en qué medida somos circunstancia? ¿En qué medida nuestras circunstancias están obedeciendo a lo que yo quiero que esas circunstancias me otorguen? Y algo parecido sucede cuando uno escribe. ¿Cuáles son los momentos de un personaje de ficción? ¿Cuándo decide ese personaje de ficción? ¿Cuándo le deciden? ¿Cuándo tiene que asumir las consecuencias de sus actos? ¿Cuándo se percató de que no es él el que está decidiendo sus circunstancias, sino las circunstancias lo están decidiendo quién es él? Y esas decisiones de escritura de los momentos del personaje de ficción, en algún punto tocan con quien lee la obra. Por eso la ficción es importante, porque esos giros, esas vueltas de la vida, asumir las consecuencias de nuestros actos en un personaje de ficción, van poco a poco empalmándose con lo que un lector va leyendo, y por eso se va encontrando a sí mismo. La imaginación, ¿qué es lo que hace? La imaginación, y aquí retomo un poco algo que escribió María Zambrano, la imaginación es el puente entre un hecho y otro.
Yo, por lo menos, que mi ficción está basada prácticamente toda de ella en lo que he experimentado en la vida, o he sido testigo en la vida. Es un elemento que aquí no tiene relación con este otro, pues a través de la imaginación, lo que une esos dos hechos. Y eso es también el proceso de la lectura, como el lector a través de la imaginación va poniendo el hecho de un personaje de ficción con sus propios hechos, con su propia realidad. Es un salto que hace el lector con lo que está enfrentando en el libro. Yo no sé cómo escriban mis colegas, no sé cómo escriba Antonio Ortuño, por ejemplo. No sé, Antonio, si por ejemplo tú planeas todo lo que vas a escribir o haces un mapa o tienes una escaleta. Y yo no, yo la verdad escribo con una pequeñísima línea argumental, a veces ni siquiera una línea argumental, como es secundaria, a veces es simplemente la imagen de un personaje parado frente a la ventana lo que propulsa una novela. Y a mí me gusta irme perdiendo en este bosque sin tener idea hacia dónde voy. Javier Marías dice que hay escritores con mapa y hay escritores con brújula. Hay ni mapa ni brújula. Simple, me meto al monte y a ver a dónde voy a dar. Tengo intención de ir en cierta dirección, pero por lo general nunca termina por cumplirse esta dirección. Por lo menos no en mi caso. Yo deambulo y voy descubriendo poco a poco de qué se va tratando la novela. Y por eso me gusta tanto escribir, por eso soy adicto a escribir, porque escribo como lector. Como no tengo idea qué va a pasar con mis personajes ni con la historia, la voy descubriendo cuando me siento en el teclado. Entonces me divierto enormidades porque de pronto digo, ay, mira lo que le está pasando a este personaje o qué le está pasando a aquel. Y eso es lo que a mí me atrae mucho a la escritura. Sé que hay novelistas que con mucha determinación recomiendan a los jóvenes escritores, no arranques una novela si ya sabes, si no sabes el final. Yo digo, pues ¿para qué escribo una novela si ya sé el final? A mí al contrario, me gusta ir descubriendo cuál es la manera orgánica en la que una novela tiene determinado final. Yo no creo que pueda decir de antemano, este es el final de los personajes, porque a veces, y esto lo plantea Unamuno en su obra, los personajes se van hacia donde ellos quieren. William Faulkner decía que él nos explicaba por qué escribía estas obras, que él, un campesino de Mississippi, con la mayor parte de sus vecinos, gente muy inculta, escribiendo estas historias brutales que hacía Faulkner. Si es que seguramente alguien me dicta, porque yo no entiendo por qué estoy escribiendo esto. Yo tampoco entiendo por qué lo escribo. Yo lo que hago es alimentar con la vida cotidiana lo que voy a teclear ese día. Si empieza a llover, va a llover en mi novela. Si me muerde un perro, lo va a morder al personaje. Procuro que todo lo que hago vaya infiltrándose en las historias que estoy contando, y eso es parte de lo que a mí me apasiona. Ahora, yo vivo de escribir, no tengo prácticamente otras actividades al margen de la escritura. No soy ni periodista, ni doy clases. Vivo fundamentalmente de escribir y con eso he pagado colegiaturas y gasolinas y comida y todo. Entonces, para mí escribir no es una cuestión de voy a hacerlo cuando estoy inspirado. Tengo que escribir todos los días porque con esto mantengo una familia. Y le dedico todos los días. No tengo descanso. Ayer me preguntaba si yo tenía alguna vacación de escribir. Digo, no la tengo.
hasta el 31 de diciembre escribo, el 1 de enero, Semana Santa, no tengo vacaciones. Y si por alguna razón salgo de vacaciones, escribo por lo menos 2 horas. Y no me levanto de mi computadora si no tengo al menos una página escrita. Entonces, habita dentro de mí esta pulsión de escribir, que afortunadamente me permite vivir de ella. Y esta pulsión, en realidad no puedo controlarla. Y me siento muy privilegiado y afortunado de poder ser un escritor. Los últimos años de mi vida me lo he pasado escribiendo novelas, fundamentalmente ha sido mi trabajo. Escribí El Salvaje, me tardé 5 años y medio. Escribí Salvar el Fuego, me tardé 4 años, 4 meses. Y ahorita, casualmente, en estos días terminé el borrador de una nueva novela. La estoy reescribiendo y lo único que quiero hacer es estar ahí frente a mi obra. Agradezco mucho que me hayan escuchado y les mando a todas y a todos un gran abrazo. Felicidades de nuevo, Guadalajara, por ser capital mundial del libro.